Shalom, mis amados hermanos. Estamos para iniciar esta segunda parte de el profeta Daniel, el profeta de nuestros días. Como vimos en la primera parte, hay dos libros justamente de profecías del fin de los tiempos, pero hay un libro abierto y un libro cerrado. El libro de Revelación, que contiene tantas señales y que contiene toda la información del fin de los tiempos, es un libro abierto porque fue la orden que el Eterno le dio a Johanán, que no cerrara el libro, que lo dejara abierto, y también nos mandó a leerlo, y que es bendecido y es bienaventurado, es feliz aquel que lee las profecías de este libro. Pero no pasa lo mismo con Daniel. El libro de Daniel, aunque nuestro Padre lo reveló hace muchos años, en el siglo VI, antes de la venida del Mashiach. Pero este libro tiene una característica, que nuestro Padre ordenó que este libro fuera sellado hasta los tiempos del fin. Como veíamos en el capítulo 12 del libro de Daniel, en el verso 4. Pero tú, Daniel, guarda estas palabras secretas y sella el libro hasta los tiempos del fin, hasta que muchos sean enseñados y el conocimiento sea aumentado, el conocimiento de la Torá, el conocimiento de los escritos del Brit Hadashah, de la revelación. Cuando el conocimiento con relación a las cosas del Eterno haya aumentado, entonces en ese tiempo se abriría también el libro de Daniel. Entonces veíamos estos asuntos tan curiosos que hoy la mayoría no entienden el libro de Revelación, sabiendo que es un libro abierto. Es un libro que siempre ha estado abierto desde que fue escrito. Y el libro de Daniel es, por el contrario, un libro cerrado. Desde que nuestro Padre le mostró a Daniel todas las cosas en este libro, él ordenó que este libro fuera cerrado. Pero es curioso que la mayoría de personas en el cristianismo se han atrevido a dar interpretaciones con relación al libro de Daniel, y por eso es que hay tanto error en la profecía, tanto desacierto en la profecía, porque Daniel no es un libro para cualquier tiempo. Daniel es un libro para el tiempo del fin, como está mostrado aquí en el capítulo 12, verso 4. Y muchos otros pasos que leímos en la primera parte. Entonces, cuando nosotros entendemos esto del libro de Daniel, necesitamos del Ruach del Eterno para que este libro sea abierto para nosotros hoy. Todos sabemos que estamos en los tiempos del fin. Y si estamos en los tiempos del fin, el Ruach del Eterno va a mostrarnos todos los secretos que contienen aquí el libro de Daniel. Es muy importante entender este libro, porque como veíamos ayer, aún en el judaísmo, este profeta que es tan importante en los tiempos del fin, en nuestros días, en los tiempos finales, fue sacado de la sección de los profetas en el Tanaj y fue puesto en los escritos. O sea que es una sección que con relación a la Torá y al Tanaj tienen menos importancia. Sin embargo, Daniel es un profeta y es de los grandes profetas y es de los profetas de los cuales Yeshua habló mucho en su ministerio. Entonces, para continuar hoy, cuando Yeshua dio señales que apuntaban a su venida nuevamente para restaurar el reino de Elohim a Israel, y queremos hacer énfasis en esto, no es un asunto solamente de restaurar a Israel. Es un asunto de restaurar el reino de Elohim a Israel. Y esto es mucho más profundo, es mucho más significativo e importante de que sencillamente hablar de la restauración de Israel. Cuando usted lee en el libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas,
en el capítulo 13, en el verso 5, mire lo que dice aquí. ¿No saben que Adonai, el Elohim de Israel, dio el reino sobre Israel a David para siempre? A él y a su cera, por un pacto de sal que es inquebrantable. Cuando estamos hablando aquí y cuando esta porción de la palabra nos confronta a nuestro Padre de esta manera, no saben que Adonai, el Elohim de Israel, dio el reino. ¿Qué reino? Sabemos que muchas veces nosotros hablamos de reino, pero de una manera, digamos, con poca luz. ¿A qué se refiere este reino? ¿Qué reino es el reino que el Eterno dio a David? ¿No saben que Adonai Elohim, el Elohim de Israel, dio el reino sobre Israel a David? El reino sobre Israel. O sea, el reino de Elohim, el reino de los cielos, el reino de el Malhut Shamaim, el reino de los cielos, fue dado a David y a su cera, Cuando habla aquí de cera no está hablando de en plural, sino de su cera. Y esta cera no se está refiriendo a los hijos de David, como Salomón o como alguno de los hijos que tuvo David. Aquí esta cera se refiere al Mesías, al Mashiach, a Yeshua. ¿Y cómo es que nuestro Padre le da este reino, este Malhud a David? Dice que Él se lo da por un pacto de sal que es inquebrantable. Y si seguimos leyendo 2 versos más adelante, mire lo que dice. Se reunieron alrededor de él hombres pestilentes, transgresores, y él se ha levantado contra Rehabeán, el hijo de Shelomó. Y Rehabeán era joven y temeroso en el corazón, y él no prevaleció. Ahora esperan resistirse al reino de Adonai en las manos de los hijos de David. Entonces, esto es algo muy importante. Y es por eso que Daniel está entrando, y es por eso que necesitamos entender al profeta Daniel, porque él habla de un reino que va a destruir a los otros reinos. Pero ¿qué reino es? Es este reino, es el reino de Adonai. Ahora esperan resistirse al reino de Adonai, no dice al reino de David. Sabíamos y sabemos que el rey judío David fue el rey sobre todas las 12 tribus de Israel, y que reinó desde el sur, desde Judá. Pero a David, ¿por qué David es tan importante? Porque nuestro Padre a David fue que le entregó el reino de Adonai. El reino de Adonai, el reino de la autoridad del Eterno, se la dio a David y a su cera por pacto de sal. Entonces Yeshua dio señales que apuntan a su venida nuevamente para restaurar el reino de Elohim a Israel. Entonces esto es lo que necesitamos entender. ¿Cómo podemos entender más profundamente esto? Vamos al libro de Hechos. Y en el libro de Hechos, en el capítulo 13, vamos a descubrir algo impresionante con relación a este reino. Mire lo que dice aquí. Después de leer la Torá y de los profetas, los principales de la sinagoga les mandaron un mensaje. Después de leer la Torá y los profetas, o sea, después de leer la Torá y la Haftará, después de leer las Parashot. Esto es algo, las Parashot que estamos leyendo aún el día de hoy, es algo que se ha practicado hace muchos años en el pueblo de Israel. Aún en los tiempos del Mashiach ya se estudiaba la Torá
y se estudiaban los profetas de una manera ordenada como lo tenemos hoy. Y aquí está hablando de una experiencia de los Sheliahim. Después de leer de la Torá y de los profetas, los principales de la sinagoga les mandaron un mensaje. Hermanos, si alguno de ustedes tiene una palabra de exhortación para el pueblo, hable. De modo que Shaul se levantó, hizo una señal con su mano y dijo: hombres de Israel y temerosos de Elohim, escuchen. El Elohim de este pueblo Israel escogió a nuestros padres. Él hizo al pueblo grande durante el tiempo que vivían como extranjeros en Misraim, en Egipto, y con brazo extendido los sacó de esta tierra. Por algunos 40 años los cuidó en el desierto, y después de haber destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, dio sus tierras a su pueblo como herencia. Todo esto tomó 450 años. Después de esto les dio jueces hasta el profeta Shemuel. Luego ellos pidieron un rey y Adonai les dio a Shaul ben Kish, un hombre de la tribu de Benjamín, al pasar 40 años. Entonces aquí hay dos reyes bien diferentes. El rey Saúl, que es un rey natural sobre Israel, y está el rey David, a quien el Eterno le entrega el reino de Adonai, como vimos en Crónicas. Él le depuso y levantó a David. Entonces aquí entra, Shaul entendía muy bien esto, y es lo que necesitamos entender hoy también. Él le depuso y levantó a David como rey para ellos, dando a conocer su aprobación con estas palabras: he hallado a David ben Isaí, hombre conforme a mi corazón, él hará toda mi voluntad. Y cumpliendo su promesa, Adonai ha levantado para Israel de la cera de este hombre un Salvador, Yeshua. Si recordamos lo que está en Crónicas 13, 5 al 8, que aquí están los versos para que usted los estudie. El reino de Adonai se le entregó a David como pacto de sal a David y a su cera para siempre. ¿Cómo es esto? Ahora bien, antes de la venida de Yeshua, Yohanan fue enviado a proclamar a todo el pueblo de Israel una tevilá, una inmersión relacionada con volverse de los pecados a Adonai. Pero cuando Yohanan estaba terminando su trabajo, dijo: ¿qué es lo que suponen que soy? Bueno, pues no soy. Detrás de mí vendrá alguien que yo no soy digno de desatar sus sandalias. Hermanos, hijos de Abraham, y los que entre ustedes son temerosos de Adonai, prosélitos, es a nosotros que el mensaje de esta salvación ha sido enviado. Porque el pueblo que vive en Jerusalén y sus líderes no reconocieron quién Yeshua era, ni entienden el mensaje de los profetas que es leído todos los Shabbatot, de modo que condenándole le dieron cumplimiento a ese mensaje. Mire lo serio de esta situación. Hasta el día de hoy se rechaza a Yeshua, a la cera de David. Recuerden que a David se le dio el reino de Adonai y el heredero del reino de Adonai es el Mashiach. Pero en este verso 27 dice que el pueblo que vive en Jerusalén, o sea, casa de Judá, y sus líderes no reconocieron quién Yeshua era, ni entienden el mensaje de los profetas que es leído todos los Shabbatot, de modo que condenándole le dieron cumplimiento a este mensaje. Claro, hoy se leen las parashot, pero mientras nosotros no tengamos la luz del Brit Hadashah, la luz del Mashiach, la luz de Yeshua, para poder estudiar las parashot, vamos a quedar en lo mismo, sin entender lo que dicen los profetas, especialmente lo que dice Daniel.
no pudieron encontrar una razón legítima para una sentencia de muerte. A pesar de eso, pidieron a Pilato que lo ejecutara. Y cuando llevaron a cabo todas las cosas escritas sobre él, fue bajado del poste y puesto en un sepulcro. Pero Adonai le levantó de los muertos, apareció por muchos días a los que habían subido con él de Galil a Jerusalén, y ahora son sus testigos para el pueblo. En cuanto a nosotros, les estamos trayendo las buenas noticias de lo que Adonai prometió a los padres. Ha cumplido a nosotros, los hijos, resucitando a Yeshua, como está escrito en el segundo salmo. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Aunque hoy, en el entendimiento que muchos rabinos tienen con relación al Salmo 2, que se refiere a Israel, mire lo que dice Shaul, un conocedor profundo de la Torá, del Tanaj, de los escritos. Shaul dice que el Salmo 2 se refiere al Mashiach, se refiere a Yeshua, porque ahí en el Salmo 2 está escrito, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y ese hecho de que lo resucitó de entre los muertos, destinado a nunca más volver a la corrupción, lo ha declarado de esta manera. Les daré las misericordias, Rahamim, fieles prometidas a David. ¿Por qué? Porque fue a David que el Eterno le entregó el reino de Elohim, el reino de los cielos. No solamente que le entregó a Israel para que él sea el rey, porque muchas veces vemos solo esta parte natural de David como el rey de Israel y para de contar. No, David recibió el reino de Adonai, David recibió la autoridad de Adonai, la investidura de Adonai, la unción de Adonai, para él ser el rey del Eterno sobre el pueblo de Israel. Pero este reino se le dio a David y a su Sera, a David y a Yeshua, un reino eterno. ¿Quién puede heredar un reino eterno? Solo alguien que sea eterno. Esto es explicado en otro lugar. Tú no permitirás que tu Hakadosh, que tu apartado, vea corrupción. Porque David en verdad sirvió para los propósitos de Adonai en su propia generación. Pero después de eso murió, fue sepultado con sus padres y sí vio corrupción. Sin embargo, al que Adonai levantó, a Yeshua, no vio corrupción. Por lo tanto, hermanos, que sea conocido entre ustedes que por medio de este hombre, de Yeshua, es proclamado el perdón de los pecados. Y de todo lo que por la Torá de Moshe no pudieron ustedes ser justificados, en Yeshua es justificado todo aquel que cree. Entonces estén vigilantes para que esta palabra escrita en los profetas no suceda a ustedes. Ustedes, burladores, miren, maravíllense y mueran, porque en el propio tiempo de ustedes yo estoy haciendo una obra que sencillamente ustedes no creerán, aun si alguien se las explica. Cuando se iban, el pueblo invitó a Shaul y Barnabá para que les hablara el siguiente Shabbat más sobre este asunto. Este asunto sí que es importante. Y hoy se habla mucho de la restauración de Israel. Y hemos estado predicando y anunciando el regreso a casa, el regreso de las 12 tribus de Israel. Pero necesitamos profundizar y conocer esto que está aquí. De lo que Yeshua hablaba y de lo que los Sheliachim le preguntaron a Yeshua antes de ascender. Cuando le dijeron, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Restaurarás el reino a Israel. No restaurarás a Israel nomás, sino restaurarás el reino a Israel. Digamos, en estos 70 años, nuestro padre, él trabajó con Casa de Judá y restauró a Israel, de tal manera que todos conocen hoy que Israel está ahí.
Pero, ¿será que él ya restauró el reino de Elohim a Israel? No. Y a esto es a lo que tenemos que apuntar y es a lo que Daniel nos va a llevar. A que entendamos este asunto. Para que el reino de Elohim, que fue dado a David y a su cera, o sea, a David y al Mashiach, este reino se ha implantado en el pueblo de Israel. En la primera parte veíamos dos profecías importantísimas. Una es la de Joel, capítulo 2, donde el Eterno prometió el derramamiento de su Ruach sobre toda carne en los tiempos del fin. Y veíamos que los tiempos del fin es desde los tiempos de Yeshua. Y la profecía del derramamiento del Ruach tuvo lugar de una manera parcial, inicial, en el pueblo de Israel que estaba reunido en Shavuot. Ahí no nació ninguna iglesia, como muchos hoy afirman. Estaba en el pueblo de Israel en la festividad de Shavuot. Todos estaban reunidos, habían judíos de todas las naciones bajo el cielo, dice Hechos capítulo 2. Y de repente entonces vino el Ruach de una manera poderosa sobre todos ellos y se cumplió lo que Yeshua les había dicho unos días antes. Quedaos en Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto y me seréis testigos. Esto pasó ahí en Hechos, pero esto pasó solamente sobre 120 que habían reunidos. Claro, de una manera o de alguna manera a lo largo de estos 2000 años hemos experimentado el derramamiento del Ruach, pero no se ha experimentado la restauración del reino de Elohim a Israel aún. Digamos, estamos como en una etapa inicial, pero hasta allá es que nos quiere llevar el profeta Daniel, al punto de que entendamos que lo que el Eterno quiere hacer en nuestros días es restaurar ahora sí el reino de Elohim a Israel. Y para esto nosotros necesitamos entender que el heredero de este reino es la cera de David, Yeshua. Este reino es un reino eterno y en esta porción de Hechos 13 que leemos, ¿por qué David no pudo continuar siendo el rey de Elohim sobre Israel? Porque murió. El problema es que estábamos sujetos y estamos sujetos a la muerte. Y así como el sacerdocio levítico tenía ese impedimento y esa debilidad de que tenían que estar cambiando continuamente los sacerdotes debido a que fallecían, lo mismo pasó con los reyes. Por eso el Eterno es a Yeshua que le hace, al Mesías que le hace un juramento en cuanto al sacerdocio y un pacto de sal en cuanto al reinado, en cuanto al reino de Elohim. Y debido a que él murió y no vio corrupción, es decir, a que él murió y resucitó para nunca más ver muerte, es el heredero eterno de este reino, como vimos en 2 de Crónicas 13:5. ¿No saben? ¿No entienden que el Eterno le dio el reino, o sea, el reino de Adonai a David y a su cera para siempre por pacto perpetuo? Hay un rey eterno, un rey para siempre, que es el Mashiach, el heredero del reino y el descendiente de David. Él es el único calificado porque es el único que murió y el único que resucitó, el único capacitado para restaurar el reino de Elohim a Israel. Entonces Yeshua habló mucho sobre esto con respecto a su venida. Ahora, los discípulos le preguntaron a Yeshua, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Cuándo es que será restaurado plenamente el reino? Bueno, también tendrá un proceso y la plenitud, pues lógicamente será en el milenio. Pero cuando vimos en la primera parte los 144,000 sellados de las 12 tribus de los hijos de Israel,
El Eterno le dio a David el reino y David ejerció él solito este reino y luego lo continuaría su cera, su descendiente, Yeshua el Mashiach. Pero Yeshua tampoco él no quiere reinar solo, él quiere un reino de un cuerpo, él quiere un reino como fue propuesto inicialmente en el libro de Shemot 19:6, donde el Eterno habló: vosotros me seréis un reino de Coanim, de sacerdotes, de gente Kadosh. Vosotros me seréis un reino. O sea, la intención del Eterno era que todo Israel fuera un reino, tanto de Coanim como de reyes. Estos 144,000, digamos que son las primicias de este reino. Por eso es que habla de un sellar. Ese sellar es un derramamiento del Ruach, tal como ocurrió en Hechos 2. Y eso lo veremos en nuestros días, eso lo veremos en nuestro tiempo, en medio de esta situación tan difícil del final de los tiempos. Hay un equipo, hay un grupo de personas que son los 144,000 sellados. Les digo, estos 144,000 son los que van a hacer llorar al anti-Mashiach. No crean que él va a hacer lo que le da la gana. Estos 144,000 son los que van a hacer llorar al mismo Hasatán. Serán hombres llenos de autoridad, llenos de revelación, de conocimiento del Mashiach, del conocimiento de su nombre, de su autoridad, de su sangre, de su obra redentora. Y ellos proclamarán a todo el mundo, a toda autoridad, a toda nación. Y estos 144,000, ellos son este reino de Israel restaurado. Serán las primicias de la restauración del reino de Elohim sobre la tierra, en el tiempo más oscuro que vamos a vivir sobre la tierra, que es el tiempo de la gran tribulación. Por eso Yeshua habló mucho de esto con relación a su venida. Y siempre ha habido una inquietud con respecto a la restauración del reino de Elohim a Israel, el reino de Elohim en Israel, Elohim mismo reinando en Israel. Entonces Yeshua dijo: por tanto, cuando vean la abominación desoladora, mencionada por el profeta Daniel, de pie en el lugar Kadosh, de pie en el lugar santo, quien lea entienda. ¿A qué se refiere todo esto? Es cierto, en este tiempo sabemos de la importancia que representa el regreso del Mashiach. No la venida del Mesías. El punto número 13 de la fe del judaísmo justamente habla de la venida del Mashiach. Pero usted espera la venida del Mashiach o usted espera el regreso del Mashiach. Porque siempre que se canta Anima Amin, vemos una Shelema, yo creo con perfecta fe en la venida del Mashiach. Pero ahí está hablando de la venida. Entonces, este va a ser un gran engaño. Y este engaño los llevará a caer en manos del anti-Mashiach, de un falso Mesías. Y nosotros necesitamos estar alerta a todo esto, porque Yeshua ya nos advirtió, y Él nos ha advertido cantidad de veces, es el único capaz. Hoy en el judaísmo hablan que el Mashiach es un hombre, él se puede casar, él va a reinar y luego se puede morir y por aquí, por allá. Pero yo les animo a todos, aún usted, amigo y hermano de Casa de Yehudá, que se lea Crónicas 13:5. Para ver que el Eterno dio fue el reino de él mismo a David. No es solo que David ha sido el rey sobre Israel. Él fue el rey sobre Israel, pero representando el reino de Adonai. El reino de Adonai que le fue dado a David.
Entonces esto es muy importante, lo que Yeshua está diciendo. Cuando vean la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, esto tuvo cierto cumplimiento, parte de su cumplimiento en los tiempos de Antíoco Epífanes. Hoy, como israelitas, celebramos la festividad de Hanukkah, y es justamente celebrando el gran milagro de lo que el Eterno hizo al liberar de las manos de Antíoco a todo Israel. Antíoco fue un gobernante que se levantó totalmente contra el Eterno. Él buscó la Torá por todo lado en Israel, quemó la Torá, tomó el templo, tomó posesión del templo, quitó las cosas kadosh del templo, sacrificó cerdos en el templo, quitó los sacerdotes del Eterno, los mató, los persiguió, puso sacerdotes de las naciones, prohibió la circuncisión, prohibió el Shabbat, prohibió las fiestas. Este hombre se levantó totalmente contra las cosas del Eterno, y parte de la profecía de Daniel se cumplió en los tiempos de Antíoco. Pero nosotros entendemos que Daniel está hablando para los tiempos del fin, y el libro tiene que abrirse en los tiempos del fin. Entonces va a haber otro tiempo también de una terrible abominación en el fin de los tiempos. Hoy Casa de Judá va a construir el tercer templo y lo construirá en un momentico, pero ese templo va a ser tomado por el anti-Mashiach, el Mesías, el cual los va a engañar. Vendrá y hará muchas cosas sobre Israel, a favor de Israel, pero luego se sentará en el templo haciéndose pasar por el mismo Elohim, por el Elohim de Israel. Y comenzará una abominación terrible también, donde se prohibirá lo mismo que pasó con Antíoco, prohibiendo la Torá, prohibiendo Shabbat, prohibiendo las festividades, prohibiendo la circuncisión, prohibiendo absolutamente todo lo que manda la Torá, porque el anti-Mashiach será un hombre totalmente anti-Torá. Aunque inicialmente los puede engañar, porque puede ser alguien que conozca la Torá. Pero Yeshua ya nos advirtió de esta abominación desoladora que habrá en el tiempo final. Entonces los que estén en Yehudá, esto es una advertencia para nuestros hermanos de Casa de Judá. Cuando ustedes tengan el templo construido, cuando hayan puesto nuevamente el servicio levítico, cuando comiencen los sacrificios, y sí, va a haber muchas cosas bonitas al ojo humano, pero estamos advertidos, Casa de Yehudá, cuando vean la abominación desoladora, cuando vean que este hombre comienza a irse contra la Torá, a irse contra el Shabbat, a irse contra las fiestas, que ustedes dicen que va a ser el Mesías, la orden es que ustedes tienen que huir a las montañas. Todos los de Judá, huyan a las montañas, escápense por su vida. Que el que esté en la azotea no baje para sacar nada de su casa, y que el que esté en el campo no vuelva a buscar su ropa. Advertencia para los de la casa de Yehudá. El que esté en la azotea no baje a sacar nada de su casa. Este va a ser un tiempo difícil. Y que el que está en el campo no vuelva a buscar su ropa. Pero hay de las que están embarazadas y de las que están amamantando bebés en esos días. Y oren para que su vida no sea en invierno o en Shabbat, porque cosa terrible será. Para entonces habrá una gran tribulación, como no ha sido desde el comienzo del mundo hasta este momento, ni nunca la habrá. Y a menos que esos días no se acorten, como hablamos en la primera sección, ninguna carne se salvaría. Pero por el bien de los escogidos, esos días se acortarán a 3 años y medio. Eso está en todo el libro de Revelación. Todo el libro de Revelación solamente habla de 3 años y medio. Y usted debe leer detenidamente. Mateo capítulo 24 dice lo siguiente. Mateo capítulo 24, el verso 15. Y vamos a leer hasta el 22. Así que cuando vean la abominación desoladora de pie en el Beit Hamikdash, de la que habló el Naví, el profeta Daniel, el que le entienda,
ese será el momento para aquellos en Yehudá de escapar a las montañas. Daniel 11, en el verso 29. En el tiempo designado, él regresará al sur, pero la última expedición no será como la primera. Porque barcos de Quitín vendrán contra él, así que su valentía fallará. Entonces, retrocediendo, tomará acción furiosa contra el pacto Kadosh, de nuevo mostrando favor a aquellos que abandonan el pacto Kadosh. Sera saldrá de él y profanarán el lugar Kadosh y la fortaleza. Ellos harán cesar la continua ofrenda de ascensión, Olá, y pondrán la abominación que causa desolación. Y los transgresores traerán un pacto por medios engañosos, pero el pueblo que conoce a su Adonai se parará firme y prevalecerá valientemente. Aquellos entre el pueblo que tienen discernimiento instruirán a muchos para que entiendan lo que está sucediendo. Sin embargo, por muchos días caerán víctimas de la espada, del fuego, del destierro, del despojo. Cuando ellos tropiecen, recibirán un poco de ayuda, a pesar de que muchos se unan a ellos traicioneramente. Aún algunos de ellos, con discernimiento, tropezarán, así que algunos serán refinados como fuego, y para probarlos, para que ellos sean manifestados en el Harid Yamin, porque el asunto es aún para un tiempo dispuesto. El rey hará de acuerdo a su voluntad. El rey, el Mesías que ustedes van a nombrar, los de casa de Yehudá, este rey, este Mesías, hará de acuerdo a su voluntad. Él se exaltará a sí mismo contra todos los dioses y pronunciarán blasfemias monstruosas contra Adonai de los dioses. Él prosperará solamente hasta que el periodo de ira se termine, porque lo que ha sido determinado se cumplirá. Él no tendrá ningún respeto hacia los dioses de sus padres, ni por el deseo de las mujeres. Él no tendrá respeto por ninguna deidad, porque él y aumentará su gloria y hará vallos de muchos de ellos, y distribuirá la tierra como regalos. La tierra de Israel no se negocia, la tierra de Israel pertenece al Eterno. Él les quitará la tierra, tratará con las fortalezas más inexpugnables, con la ayuda del Dios extraño, de Hasatán. Concederá honor sobre aquellos que le reconozcan, otorgándoles gobierno, distribuyendo tierras como recompensa. Cuando el tiempo del fin venga, el rey del sur arremeterá contra él, mientras el rey del norte lo atacará, como un torbellino, con carruajes y con caballería y con muchos barcos. Él invadirá países, los demolerá y seguirá su curso. También entrará en la tierra gloriosa y fracasará, pero estos escaparán de su mano, Edom, Moab y los hijos de Amón. Él extenderá su mano sobre la tierra y la tierra de Misraim no escapará. Él controlará los tesoros secretos de oro y plata, como también todas las posesiones deseables de Misraim y de Pud, de Libia, y de Cush, Etiopía, en sus fortalezas. Sin embargo, rumores y ansiedades del este y del norte lo atemorizarán. Así que se mueve con gran furia y para destruir a muchos. Finalmente, cuando plante las tiendas de su palacio entre el mar y el monte de la gloria Kadosh, llegará a su fin, con nadie que lo libere. En ese tiempo, Mijael, el gran príncipe que protege a los hijos de su pueblo, se levantará.
será quitado. Y habrá un tiempo de tribulación, tal tribulación que será sin paralelo desde que se convirtieron en una nación hasta ese momento. En ese tiempo, tu pueblo será redimido, todos los cuyos nombres se encuentren escritos en el libro de la vida del Cordero, en el libro del Cordero. Este capítulo 12 habla de los tiempos del fin. En ese tiempo Mijael, el gran príncipe que protege a los hijos del pueblo, se levantará, será quitado. Si nosotros vemos el pueblo de Israel el día de hoy, el pueblo de Israel durante casi todas las guerras, los conflictos, ha ganado las batallas de una manera misteriosa, sin armamentos, sin mucho ejército. Como siempre vemos registrado en el Tanaj, muchos milagros que el Eterno ha hecho. Entonces no podemos darle la victoria completamente o a la cúpula de hierro, o al armamento, o a lo que Israel ha desarrollado en su tecnología. Sino que sobre Israel en este tiempo todavía está Mijael. Mijael es el gran príncipe guerrero. Él es un guerrero, un comandante de ejércitos celestiales que está sobre Israel, que cuida a Israel. Por eso muchas veces se ven videos que los cohetes debían caer en la tierra, pero sencillamente los vemos que se elevan. No vemos a los ángeles que hay ahí, pero vemos que los cohetes no caen en la tierra de Israel. Y hay muchos milagros que pasan en la vida de Israel por causa de que Mijael, el gran príncipe que protege a los hijos de Israel, está luchando con ellos, está luchando a favor de Israel. De resto sería imposible que 49 naciones enemigas en todo el vecindario de Israel, alrededor de Israel, no hayan podido acabar con esta nación. Y hay testimonios de ejércitos extranjeros que han querido destruir a Israel. Y dice que cuando han llegado por el mar, han visto las playas llenas de ejércitos celestiales, lógicamente, que cuidan a Israel por todo lado, por tierra, mar y aire, este gran príncipe que protege a los hijos de Israel con sus ejércitos. Pero ¿qué pasa? El profeta Daniel dice que este príncipe va a ser quitado. Estos ejércitos celestiales van a ser quitados. Si reconociéramos a Yeshua, si reconociéramos al Mashiach, permanecería ahí, pero el problema es que no se va a reconocer al Mashiach. Y este ejército, comandado por Mijael, el gran príncipe, será quitado. Y ahí para allá comenzará un tiempo de tribulación para Israel, para el ejército de Israel, para las fuerzas de Israel. Comenzarán a perder las guerras, comenzarán a perder los combates, y una tribulación que será sin paralelo desde que se convirtieron en una nación, o sea, desde 1948, que ha venido ganando guerra tras guerra. Pero miren lo que está profetizado por el profeta Daniel, y esto no se puede ocultar. Esto no se puede ocultar en este tiempo final, porque el Eterno está abriendo estos libros para abrir nuestros ojos. Entonces hasta ese momento ha ganado. Pero cuando esto ocurra, que está pronto a ocurrir, en ese tiempo el pueblo será redimido. Quiere decir que el pueblo por fin reconocerá al Mashiach. Ahora sí, en medio de la tribulación, porque bueno sería que se reconociera al Mashiach antes de todo esto. Pero aquí hay una orden, y es que Mijael va a ser quitado. Israel entrará en una terrible tribulación y ahí buscarán al Mashiach y será redimido. Como dice Shaul, que luego todo Israel será salvo, porque aquí ocurrirá eso. Todos los cuyos nombres se encuentran escritos en el libro de la vida, que es el que habla el libro de revelación. Entonces muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Esto
será ya al final de la era, la resurrección de todos los muertos, que será uno de los grandes acontecimientos que se registran también por todo el Brit Hadashah, por todos los escritos del Nuevo Pacto. No todos van a ser resucitados, pero muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos a vida eterna y otros volverán a vivir para sufrir por siempre la vergüenza y el horror. La resurrección de los muertos, para uno, como dice aquí Daniel, para uno será de gloria, de esplendor, para vida eterna, para reinar con el Mashiach en su reino, pero otros será para sufrir. Porque habla de las etapas de la resurrección, la cual se dará por etapas. Todos los justos, todos los que están inscritos en este libro que dice Daniel, muchos que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos a vida eterna, otros volverán a vivir para sufrir por siempre la vergüenza y el horror. Y los sabios resplandecerán como la brillantez del firmamento, y muchos de los justos como las estrellas por siempre y para siempre. Hablando de los que resucitan. No todos resucitarán con la misma gloria. Unos, el resplandor, la gloria será como la brillantez del firmamento, del sol. Pero otros como las estrellas, y cada estrella pues es diferente, como dice Shaul. Cada una es diferente en gloria una de la otra. Pero tú, Daniel, guarda estas palabras secretas y sella el libro hasta los tiempos del fin, hasta que muchos sean enseñados y el conocimiento sea aumentado. Entonces yo, Daniel, miré y vi delante de mí a otros dos, uno en esta ribera del río y otro en la otra ribera. Uno de ellos preguntó al hombre vestido de lino, quien estaba por encima de las aguas del río, el Mashiach: ¿cuándo será el fin de las maravillas que tú has mencionado? El fin de la redención de Israel, o sea, de lo que acontecerá en el final, la redención de Israel, la resurrección de los muertos. ¿Cuándo serán todas estas maravillas? Y es lo que está preguntando aquí Daniel. El hombre vestido de lino que estaba por encima de las aguas del río levantó su mano derecha e izquierda hacia el cielo y juró por aquel que vive para siempre que sería por un tiempo, tiempos y medio tiempo, y será cuando la dispersión del pueblo Kadosh haya terminado. Ellos conocerán todas estas cosas. ¿Por qué es importante entenderlo también ayudándonos con la luz del libro de Revelación? Hoy aún no ha terminado la dispersión del pueblo Kadosh, la dispersión del pueblo santo, la reunificación de Israel, la restauración de Israel. Aún no termina, está comenzando. Pero cuando estos 144,000 que habla el libro de Daniel sean ungidos, sean sellados, sean llenos del Ruach, estos 144,000 experimentarán un derramamiento sobrenatural profetizado por Joel en forma plena. Entonces estos llevarán y harán que todo Israel sea despertado en todas las naciones. Y por eso aquí Daniel está hablando justamente de este asunto. Y dice que será por tiempos y la mitad de un tiempo. O sea, esto habla de 3 años y medio, que es lo que repite el libro de Revelación. Que todos los acontecimientos finales, desde el momento en que el antimashiach ya conozcamos que es él, y la abominación desoladora comience, serán solamente 3 años y medio finales. Y en estos 3 años y medio pues pasará todo lo que está registrado en el libro de Revelación y todo lo que Daniel nos está revelando en su libro, todo lo que el Eterno nos revela a través del libro de Daniel. 3 años y medio durará toda esta tribulación del fin de los tiempos. Y debido a la obra de estos 144,000 creyentes en el Mashiach, estos 144,000
no son solamente conocedores de la Torá, sino que conocen la Torá, pero tienen una experiencia con el Mashiach. O sea, es lo mismo que pasó en Hechos. Cuando nosotros vemos ahí habían una cantidad del pueblo de Israel, un puñado de israelitas. Estaban los 12, en total 120 israelitas. Y vino un derramamiento sobrenatural que los capacitó, los llenó de poder, los llenó de autoridad en medio de toda la persecución que había. Y eso se volverá a dar en el tiempo final, pero ahora sobre un número grande, 144,000. Y estos llevarán a cabo la finalización de la dispersión del pueblo Kadosh en toda la tierra. Entonces el libro de Revelación, capítulo 7, habla de cómo esta multitud de israelitas aparecerán al final de la gran tribulación, cuando terminará ya definitivamente la dispersión y el pueblo sea reunificado nuevamente a su tierra. Cuando la dispersión del pueblo Kadosh haya terminado, ellos conocerán todas estas cosas. O sea, esto y toda la revelación que hay oculta todavía aquí. Yo oí esto, pero no podía entender lo que significaba, así que pregunté, oh Adonai, ¿cuál será el fin de estas cosas? Pero él dijo, ve por tu camino, Daniel, porque estas palabras han de permanecer secretas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos tienen que ser probados y completamente blanqueados y probados por fuego y hechos kedoshim. Pero los transgresores de la Torá, transgredirán y ninguno de los transgresores entenderá. Pero los sabios entenderán. Desde el tiempo que la continua ofrenda de ascensión sea quitada, entonces aquí están las pautas. ¿Desde cuándo o cuándo comenzarán a contarse los últimos 3 años y medio? Desde el tiempo que la continua ofrenda de ascensión sea quitada y la abominación que causa desolación esté en pie. Entonces, necesitamos ver esto, que se necesita el tercer templo, porque estas profecías las cumplirá cuando el templo esté en pie, pero sabemos que el templo puede construir en 3 meses y ya estaría en pie. Eso es algo muy rápido que se va a dar. Desde el tiempo en que la continua ofrenda de ascensión sea quitada, ahí volverán a haber ofrendas, volverán a haber sacrificios, los mismos que están revelados en la Torá. Pero también vendrá un tiempo de abominación desoladora. Y cuando esta desolación dice que esté en pie, entonces habrá 1290 días, o sea, 3 años y medio. Que es lo mismo que habla el libro de Revelación. Todos los acontecimientos apocalípticos ocurrirán durante 1290 días. Todo el libro de Revelación tiene esa misma duración. Qué bendecido será cualquiera que espere y llegue a los 1335 días. Aquí hay 45 días adicionales, ¿no? Que son entre la finalización de la gran tribulación, la venida del Mashiach y el inicio del reino. Y tú, Daniel, vive tranquilo hasta el día de tu muerte. Cuando llegue la hora final, te levantarás de entre los muertos para recibir tu premio. Entonces, él también será uno de los que regresan en el tiempo del fin, en la resurrección que el Eterno está aquí hablando. Todavía hay más, y yo los invito para que continuemos viendo todas estas cosas que están escondidas aquí en el libro de Daniel. Y si usted que está escuchando recibe alguna luz, pues sería bueno que haga el comentario. Y en próximos programas pues estaremos añadiendo todo esto, porque con toda seguridad esto tiene mucha luz, debido a que estos son los libros del tiempo del fin. Son los libros que el Eterno tiene que abrir para nosotros hoy, porque necesitamos entender su plan, necesitamos entender lo que Él está haciendo.
y no ser engañados. Hoy el asunto es que como falta desconocimiento, falta conocimiento de todas estas cosas, entonces hay mucha desinformación y muchas veces terroríficas. Entonces, mis amados hermanos, que el Eterno sea dándonos sabiduría, entendimiento, y que nos podamos consagrar, que nos podamos entregar, que podamos ser, como Él dice aquí, Él espera un pueblo totalmente kadosh, sin arruga, sin nada de esta carne. Que seamos totalmente blanqueados, emblanquecidos por la Torá y por la sangre del Mashiach, que el fuego por el cual vamos a ser probados todos en el fin de los tiempos, en medio del fuego, que nosotros seamos fortalecidos. Y eso habló, que Yohanan habló: yo les doy la inmersión por agua, pero el que viene detrás de mí, él les dará la inmersión en el Ruach y en fuego. Ese fuego es la capacidad del Ruach para poder sobreponernos a todas las situaciones difíciles. Hasta que seamos totalmente kedoshim, santos, apartados, emblanquecidos, sin transgresiones. Continuaremos viendo más cosas de este libro de Daniel, a fin de poder entender de manera más profunda todo lo que nuestro Padre tiene para nosotros en este tiempo. Shalom, Beshem Adonai Yeshua.